Bien, muy buenos días. La clase de hoy, 25 de octubre, Estado de Derecho y Democracia. La clase está siendo grabada, como siempre, a efectos de que puedan ustedes tenerla a su disposición. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Profe, yo le hago una ¿Alguna consulta, duda? del material de estudio para el parcial que viene. Sí, Paula, un poquito más fuerte porque no le escucho, ¿eh? ¿Ahí se escucha bien? Em, ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Le consulto si los textos que sirven de material de estudio para el parcial son los que publicó en el grupo de Facebook, que es Así es, la revancha de los poderosos, así es. democracia, neopopulismo, Sí, desafíos para la democracia argentina. ¿Hay alguno más que me falte? sí. Yo he subido democracia y neopopulismo, desafíos para la democracia argentina 30 años después, un audio sobre democracia, conflicto, uniformidad, unidad, eh, los derechos humanos, bueno, eso era anterior, los derechos humanos en tiempos de pandemia, los derechos humanos en la Argentina del siglo XXI, la democracia pluralista eh, y creo, mm, creo que nada más. Hoy estoy incorporando un texto que se llama Tres razones y una disculpa, referido al tema del populismo. He subido también un pequeño video que es el discurso de un jefe de gobierno español, Adolfo Suárez González, sobre el tema de la concordia fue posible. En lo posible les voy a adjuntar también el texto escrito de esa disertación y el que decía Paula recién, este libro, La revancha de los poderosos de Naim. Eh, Ustedes deberán hacer, fíjense, algunos ya lo han enviado, todos o casi todos, el correspondiente taller de lectura con los textos que se han subido, salvo el del libro, que ya les voy a explicar cómo lo vamos a usar. El día 3 de noviembre, a las 10:30, que es la hora de clase, tendremos el segundo parcial presencial. Y el día 15 de noviembre tendremos el coloquio que es presencial para obtener la promocionalidad. Ya les voy a explicar la forma y contenido de ese coloquio. Les anticipo que en ese coloquio van a tener tiempo hasta ese momento. Deberán, deberán ustedes tener leído el libro este de la revancha de los poderosos.
en el cual se van a encontrar con una serie de temas que han estado a lo largo de esta materia. Ya explicamos en su momento, vamos a volver, sobre las ideas fundamentales de este texto. Para este coloquio, ustedes deberán tomar de los temas del cursado un aspecto y preparar en formato escrito, Word, PDF, o un audio, o un video, o un podcast, o cualquier otro formato que ustedes prefieran sobre un tema de el programa que hemos cursado. Esto deberá estar enviado 48 horas antes del coloquio y en el coloquio van ustedes a explicarlo, defenderlo oralmente a ese trabajo y yo les voy a hacer algunas preguntas acerca de este texto, La revancha de los poderosos. Hoy estamos a 25 de octubre, es decir, que estamos a 20 días del coloquio y a bastante más de una semana del segundo parcial, es decir, van a tener tiempo. En cada una de las clases que ustedes tienen grabadas, sobre las que van a poder tenerlas a su disposición en el segundo parcial, en el cual de nuevo la modalidad es a libro abierto, ustedes tienen en el grupo de WhatsApp, Estado de Derecho y Democracia, en el grupo de Facebook tienen prácticamente todo el material y en gran medida yo les he mandado a el WhatsApp de cada uno de ustedes clases y material. Es decir que ustedes tienen en formato digital, los que quieren imprimir lo imprimen, todo el material que hemos estado trabajando y en el que vamos a terminar de trabajar en esta asignatura Estado de Derecho y Democracia. En la clase del día viernes próximo vamos a tener la visita de un profesor, va a ser esta la última de un profesor invitado, del doctor Elian Preño, que es profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires y que va a hablar del tema del populismo. Volvemos a un tema que hemos estado desarrollando y sobre el cual vamos a, en parte, desarrollar la clase de hoy. De manera tal que no hay sorpresas en cuanto ni a temas, tanto del segundo parcial como del coloquio, ni de material. Todo el material lo tienen ustedes. En algunos casos me puede faltar, veo a Lidia y me recuerdo, me pidió que le enviara en un formato de PDF, se lo voy a enviar hoy, Lidia, un trabajo que lo tenía en otro formato y no en el de PDF. Antes de terminar la clase, Lidia me va... Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bien. Lidia, ¿me recuerda el nombre del trabajo que me había pedido? Ya le voy a buscar porque tengo que hacer la lista de lo que me faltan. Bien.
Muy bien. Mándeme la lista por WhatsApp, Lidia, y yo se Sí. lo mando. ¿Mm? De Bueno, cualquier gracias. manera, si necesita alguna otra ayuda de material, seguramente sus compañeros, si le piden, la van Bueno, a ayudar. Les bueno, recuerdo a todos que Lidia tiene problemas de visión, entonces a veces le hace falta alguna ayuda para poder hacerse del material. Sí, ¿me quiere decir algo, Lidia? no, gracias, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí, él, Como ser que yo no llego a promocionar, o sea, yo tengo que rendir como regular. ¿Hacemos el mismo sistema de la vez pasada? O sea, presentarnos. exactamente igual, Elda, exactamente igual. Gracias. De nada. Terminando con este listado de avisos, eh, ya la veo a Elda y me había preguntado que tenemos es extra materia, pero implica a dos personas que están en este grupo. El que está hablando, que en mi otra existencia soy un artista amateur de teatro de la facultad, y a Jerónimo Trovero, compañero de ustedes, que es un excelente actor y que lo van a poder ver a Juan Jerónimo, que está haciendo su aparición, semi dormido pero despierto. No, no, no dice que no. Bueno, eh, bueno, Juan Jerónimo es también actor. eh, Fabricio, pero en esta vez nos ha abandonado por razones de estudio. eh, lo van a poder ver y la fecha no va a ser este viernes, sábado, sino 17 y 18 de noviembre. Les va a llegar al correo de ustedes la recordatoria del teatro. Es allí en el anfiteatro de nuestra Facultad de Derecho, ¿m? Entrando por la calle Trejo, ¿m? A las 20 horas. Vamos a estar muy contentos si nos acompañan. Este es un aviso fuera de la materia, pero que implican a estas dos personas. ¿M? Juan Jerónimo, que es un buen actor, aunque amateur es un buen actor, y el que habla, que es simplemente un aprendiz de brujo en este oficio. Pero procuraremos que ustedes se diviertan. Es una obra clásica, El enfermo imaginario de Molière, el padre de la comedia francesa, y vale la pena. Más allá de los artistas amateurs, somos todos amateurs, es el teatro de la facultad, creo que pueden pasar un rato razonablemente divertido. Y nos gustaría que estuvieran presentes. También les Si recuerdo, quiere, ahora creo que les pasamos han contado, la invitación por el grupo de WhatsApp. muy bien, Juan Jerónimo, que en realidad es el personaje, tiene un nombre francés, Tomasito Diaforio, un joven médico, tenaz, bruto y no tan inteligente. Bueno, pero eso lo van a ver ahí. Fabricio se ríe porque lo ha visto al personaje en funcionamiento. Y en una época nos acompañaba musicalmente, pero nos ha abandonado Fabricio. Las materias han podido más que el enfermo imaginario. El año que viene vuelvo, profe. Bueno, muy Ya bien, está decidido el cambio de horario, así que vuelvo al taller. muy bien. Tenemos un actor recuperado. Bien. Les recuerdo también que el día
viernes 3 de noviembre, como todos los años, vamos a tener la noche de los museos en nuestra facultad, ¿m? En este trabajo que afecta a todos los museos de la ciudad de Córdoba. Seguramente alguno de ustedes ya estuvo, ¿m? Y bueno, también vamos a estar. No sé si Fabricio ha sido ya convocado, Todavía Jerónimo, no. No ¿no? sé, no hay reformista este año. Bueno, preguntarle Todavía a... no nos han asignado una tarea, me parece que nos han cortado, nos corrieron, eh, me parece. bueno, Mm, no, todavía no han asignado nada, ¿eh? Juan Jerónimo también era un actor en la noche de los museos. Bueno, más allá de que estemos o no, ¿m? El que habla hará de un ex estudiante de la Facultad de Derecho que fue presidente de la República, Nicolás Avellaneda, ¿m? Y ahí ando también en esos menesteres. Pero bueno, para aviso suficiente, eso es 3 de noviembre, Noche de los Museos. Un último aviso, no, en realidad el último son dos avisos, ¿eh? Es como aquel que decía, y para terminar, y ahí no terminaba nunca. eh, Hay dos avisos. Mañana, que es jueves, a las 4 de la tarde, esto es porque hemos tenido que combinar un horario con España, hay un diálogo online sobre la democracia en Europa y América Latina. En este diálogo voy a hablar yo y un profesor español, Enrique San Miguel, que lo hará desde Madrid y yo desde Córdoba, Argentina. En la medida de lo posible, no es obligatorio, es voluntariamente obligatorio o obligatoriamente voluntario, que ustedes se sumen a este diálogo que tiene que ver con la temática de la materia. A mí ya me han sufrido bastante, pero el doctor Enrique San Miguel, que es un distinguido profesor español, les va a resultar muy interesante. Si pueden sumar, bienvenidos. De cualquier manera, este diálogo se graba y va a quedar a disposición de ustedes. Mañana 4 de la tarde, hora argentina. Es 4 de la tarde porque en realidad son las 9 de la noche en Madrid y no lo podíamos poner más tarde. Ese sería me parece, ya me he perdido, penúltimo aviso. El último aviso es que la clase próxima, la clase del día viernes, les ruego que no la pierdan porque vamos a tener la visita del último profesor invitado, que es el doctor Elian Preño de la Universidad de Buenos Aires. Creo que ya lo había dicho, su tema va a ser el populismo. Bueno, creo que hemos cubierto en exceso la cantidad de avisos, sugerencias, pedidos y preguntas. Si no hay ninguna otra pregunta aclaratoria, voy a comenzar la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Dentro de los trabajos que van a ver hoy, nuevos, no los habían visto, van a encontrarse con el tema de un pequeño trabajo mío, 3 razones y una disculpa, donde aparece el tema del populismo.
que va a ser tema de la próxima clase y que es parte del temario del segundo parcial. En la clase de hoy me voy a referir a un trabajo que ustedes tienen subido, ¿m? Desafíos para la democracia argentina. ¿M? En realidad, este trabajo fue escrito hace 10 años. Ustedes saben que este año estamos en 40 años de aquel octubre del 83 que se celebró la primera elección democrática luego de un largo periodo de la dictadura militar y que dio origen al gobierno que se instauró el 10 de diciembre de 1983 y que llega hasta hoy, 2023, 40 años de funcionamiento ininterrumpido del sistema democrático. Este trabajo que pensé bastante en subirlo o no subirlo porque se refiere a este tema, pero fue escrito no a los 40 años, hoy, sino hace 10 años. Miraba en este trabajo el desarrollo de estas primeras 3 décadas, ahora son 4 décadas. Pero decidí mantenerlo porque muchas de las cuestiones aquí planteadas, 10 años después, permanecen irresueltas, algunas, otras, porque son casi permanentes, necesaria de mantenerlas o de reafirmarlas. En esta enumeración yo planteaba 6 desafíos. Afianzar la democracia, construir la república, superar el furor del mando, vencer la ley del odio, reconstruir la cultura del trabajo, devolver a la política el sentido de servicio. Les reitero, estos 6 desafíos los enumeré hace 10 años. Si ustedes han prestado atención, cosa que les cuento, de su sola lectura advierten que 10 años después de escrito siguen hoy vigentes. Porque o son permanentes esos desafíos o es necesario fijarse con más detalle en alguno de ellos. El primer desafío, afianzar la democracia, yo decía que siguiendo el sentido que el diccionario de la lengua le da al término afianzar, significa poner firme una cosa, reforzarla, o sujetarla bien. Han transcurrido, en nuestro caso, ya 40 años,
y advertimos que nuestra democracia todavía es frágil y es necesario darle firmeza. Decía que esta surge de la convicción de que la democracia no es perfecta. Fíjense, digo dos cosas, ¿no? La democracia no es perfecta, pero, ya voy al pero, hoy ustedes han oído, han leído y son parte de un sentimiento bastante generalizado de que este sistema tiene imperfecciones, ¿eh? Críticas, desánimo, cuando se refiere a el sistema democrático. Por eso decía, la democracia no es un sistema perfecto. Frente a tantas imperfecciones de este sistema, no es necesario recordar en detalle cada una de ellas. Pero fíjense que esta afirmación tiene un pero, ¿no? Dice, la convicción ciudadana de que este sistema democrático no es perfecto, pero sigue siendo el mejor de los posibles. Sigue siendo el mejor de los posibles. No tenemos en el horizonte nuestro un sistema alternativo a la democracia. En otros momentos de la historia, sí aparecía como posible sistemas alternativos a la democracia. La experiencia del siglo XX, en el cual aparecieron, se desarrollaron y luego derrumbaron sistemas totalitarios en nombre de la raza, de la nación o de la clase, buscaron fundar sistemas políticos alternativos a la democracia. Estos se derrumbaron, la memoria histórica, nuestra experiencia nos mostraron que la democracia, con todos sus defectos, sigue siendo el mejor de los posibles sistemas políticos. Ahora bien, hay impaciencia producto de logros no alcanzados. Muchas veces hay un desorden y un tumultuoso reclamo que muchos, frente a aquella, y utilizo una expresión que fue propia de la praxis política inicial, hace 40 años, un discurso presidencial, fue un discurso de campaña y fue evocado mucho tiempo durante la presidencia del presidente Alfonsín,
aquello de que con la democracia se come, con la democracia se educa, no solamente se vota. Y frente a aquella afirmación aparecen una serie de demandas no satisfechas o promesas incumplidas, peripecias económicas, una hiperinflación galopante, mostraron que aquella afirmación inicial de que con la democracia no solo se vota, sino que allí aparecen una serie de promesas incumplidas. La hiperinflación de fines de los 80, la grave crisis del 2001 y aquella compleja transición de aquel 2003 en el que se inició luego del interinato entre la presidencia de la Rúa y la nueva gestión que encabezó el presidente Néstor Kirchner. Allí tienen ustedes una problemática, está descrita, aunque brevemente en el trabajo, y no los voy a fatigar con la lectura del mismo. Pero fíjense ustedes que estamos en este primer desafío, ¿no? Afianzar la democracia. No ha habido, felizmente, y en el horizonte futuro no se avisora, una ruptura del sistema democrático como ocurrió varias veces a partir de 1930 en la Argentina hasta 1983. Recuerden ustedes que en aquel medio siglo, que va entre la Revolución Septembrina, 6 de septiembre de 1930, que derrocó al presidente Irigoyen, y la asunción del presidente Alfonsín, 1983, tuvimos una sucesión de golpes militares que interrumpieron procesos constitucionales. El del 30, el del 43, el del 55, el del 62, el del 66 y el de 76. Y en estos 40 años, este tipo de rupturas felizmente no se dio. Pero, como hemos mencionado recientemente en la clase, y lo pueden leer ustedes en el trabajo, aparecieron toda una serie de problemas en torno al funcionamiento de nuestro sistema político, que lo llevaron muchas veces al borde de graves crisis institucionales. El segundo desafío lo he titulado como construir la república. Si cuando hablé del primero utilicé el verbo afianzar, que supone que algo ya se tiene y hay que darle firmeza, aquí hablo de construir, de edificar, algo que o no existe o está muy incompleto. Acá aparece el término república. Ustedes ya han visto
en el curso de esta materia opcional y también en otra de las materias que han cursado, comenzando por su constitucional de primer año, cómo el término república hace referencia a poder limitado, a sujeción de los gobernantes y los gobernados al imperio de la ley, a mandatos renovables, a periodicidad de las funciones, a jueces imparciales y a la efectiva publicidad de los actos de gobierno. Muchos señalan que tuvimos hasta la primera elección que se hizo bajo el régimen de la ley Sáenz Peña, 1916, desde el inicio de nuestro proceso constitucional, que tuvimos república, pero que tuvimos ausencia de democracia, entendida esta como una participación popular amplia y genuina. Algunos dicen que este encuentro con la democracia a partir de 1916, se está hablando, repito, de la primera elección que se celebró en abril del año 16 bajo el imperio de la ley Sáenz Peña y que dio el triunfo a Hipólito Yrigoyen. Digo, algunos dicen nos encontramos con la democracia y nos apartamos de la república. República y democracia, es decir, volver a colocar juntas democracia como participación popular, república como poder limitado, es una tarea pendiente hoy. Digo que la construcción de un orden republicano debe ir de la mano del afianzamiento democrático. Para poder conjugar participación popular, poder limitado y vigencia de los derechos individuales y sociales. El diseño institucional es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque el diseño institucional, es decir, ese conjunto de leyes a partir de la Constitución, y como ustedes saben, nuestra Constitución fue reformada en el año 94 y se supone que esta reforma institucional tendía o tiende a un mejoramiento institucional. Ahora bien, diseñar instituciones, sancionar leyes, reformar constituciones, como ocurrió con nosotros, es algo importante y necesario. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la efectiva vigencia de la República se da cuando ésta arraiga en la cultura política y se afianza en las prácticas cotidianas. República no es solamente dictar leyes, dibujar instituciones, sino que es una construcción donde actúa el talento político y las convicciones
ciudadanas. Ahora bien, hay un tema muy antiguo y siempre presente. El poder siempre tiende a crecer y crece hasta donde encuentra vallas. Por eso es que la república implica que a través de un acuerdo razonado y razonable y de un acto de civilización política se puedan construir esas vallas que impiden el crecimiento desmesurado del poder. Se podría, yo he desarrollado apenas una línea, volver sobre un tema que está muy presente en la praxis política, en el discurso político y en la teoría política. Es el tema de el liderazgo y los líderes. Ustedes han oído, están oyendo, mucho más en este momento que estamos viviendo la última o el último tramo, ¿no? En la carrera electoral que busca elegir a quien desempeñará la primera magistratura del Estado Nacional, ¿no? El presidente de la República. Este famoso tema de no hay líderes, necesitamos un líder, nos hace falta un líder, pero es que sin líderes, etcétera, etcétera, etcétera. No es que la República sea incompatible con la presencia de liderazgo, o mejor, de liderazgos en plural. Pero es importante marcar acá la calidad y el tipo de liderazgo. Repito, una república no excluye la presencia de líderes. Incluso muchos más. Muchos dicen siempre es necesario la presencia de líderes. Pero hay que aclarar muy bien qué tipo de liderazgo o de liderazgos estamos hablando. Porque los liderazgos personalistas que incitan al vasallaje y a la obediencia obsecuente son enemigos de la República. Ustedes han tenido oportunidad de leer en este curso ese trabajo no muy largo, es ya un clásico de Etienne Lavoisier del siglo XVI, ese famoso discurso sobre la servidumbre voluntaria, en el cual, según el autor, aparece que hay una forma de obedecer que nos iguala a siervos, no a servidores, a siervos, obedientes de mandatos despóticos, lo cual
es incompatible con la presencia de una cultura republicana. Entramos al tercer desafío: superar el furor del manto. Yo tomé esta expresión de un ensayo que constituye una pieza histórica muy valiosa de Joaquín B. González, que con motivo del centenario de la Revolución de Mayo, o sea, 1910, explicaba a 100 años de la Revolución aquello de, cito textual, el furor del mando, decía González, estoy citando textualmente. He aquí una ley histórica nacional que tiene su vigencia continuada desde los primeros días de la Revolución, según el cual la suerte de los pueblos argentinos estuvo siempre en manos de un limitado número de hombres que asumieron las funciones públicas por la imposición de las circunstancias, por la necesidad del orden público, a manera de plebiscito tácito, si es posible decirlo, por la impulsión de la masa o de la soldadesca armada y tumultuaria, por la usurpación abierta o por la astucia evolutiva y simuladora. Fin de la cita. Esta tendencia al poder concentrado, que parece derribar las barreras institucionales y los mejores deseos. Fíjense ustedes que esto que según González anida desde nuestros orígenes en la cultura política argentina, muestra que esta tendencia a la concentración del poder, lo que llamaba el furor del mando, es una grave preocupación y nos plantea un gran desafío. Ustedes saben que por un lado la reforma constitucional del 94 tendió a aminorar o a morigerar la matriz fuertemente presidencialista de nuestra estructura política. Y por ejemplo, allí aparece, entre otros, la figura del jefe de gabinete en ese diseño institucional argentino. Pero también es cierto que de la vía de algo que se introduce en la Constitución del 94, ya estaba en la práctica anterior, los famosos DNU, decretos de necesidad y urgencia, que hacen que, palabras más, palabras menos, el Ejecutivo pueda legislar, se terminó en la práctica, sin querer queriendo, aumentando el poder presidencial. Por otra parte, se introdujo en la reforma del 94, como ustedes ya lo saben, una reforma al sistema anterior
que impedía la reelección presidencial inmediata. En el diseño de la Constitución 5360 teníamos un periodo de 6 años, la reelección inmediata no era posible, debía pasar 6 años, o sea, un periodo completo, para que se pudiera reintentar un segundo mandato. Fue lo que ocurrió con el presidente Roca en el siglo XIX, comienzos del XX, y con el presidente Irigoyen en el siglo XX. La reforma del 94 acortó el periodo de 6 a 4 e introdujo la reelección, adoptando el modelo norteamericano. 4 más 4 si el electorado aprueba esa reelección. 4 más 4 y no más. No 4 más 4 más 4, o sea, el famoso tema de la reelección. No está permitido en el sistema constitucional argentino y hubo intentos no logrados de tratar de forzar esta situación e ir hacia un tercer mandato. Pero esto ocurrió a nivel provincial, donde la reelección limitada a 2 mandatos fue sorteada por la modificación institucional o por la praxis política o por un atajo que de alguna manera la norma fue obedecida, una reelección, pero en la praxis fue desobedecida, porque alguien muy cercano al gobernante, su esposa, su hijo, hermano, etcétera, podían reemplazarlo en el poder. Fue lo que ocurrió en Santiago del Estero, en el que la esposa del gobernador, que intentó y no pudo, merced a una decisión de la Suprema Corte, un tercer mandato, estuvo en el lugar de su esposo y luego su esposo retornó a la gobernación. Es el caso actual de Santiago del Estero. Fue el intento, no ya al esposo, sino al hermano en la provincia de San Juan, recientemente, que por una decisión de la Corte, recordando que la constitución de esa provincia, San Juan, prohibía una reelección, terminó siendo candidato, no pudo lograrlo, el hermano del gobernador que intentaba un tercer mandato, o sea, una reelección. Bueno, esta furia por el mando, este furor del mando, es necesario superarlo y este me parece un desafío que hoy una vez más aparece con mucha fuerza. El cuarto desafío se refiere a vencer la ley del odio. De nuevo voy a Joaquín B. González. En aquel trabajo de 1910 decía, cito textual, hay un elemento morboso que obra en su seno desde el primer instante.
desde el corazón mismo de la Junta de Mayo, que asume la dirección de la guerra y cuya génesis debemos buscar en los más remotos orígenes, que es la discordia. Fundada en las rivalidades personales o en antagonismos latentes de regiones o facciones. La discordia que asume las formas más violentas e irreconciliables y se condensa en la lucha por el predominio sobre la acción interior, con una fría e inconsciente indiferencia por la acción conjunta o externa. Las ilustres víctimas de esta hidra feroz, según se las llamó siempre, comienzan a desfilar hacia el destierro o el patíbulo, desde la mañana misma del gran día de la libertad. Termina diciendo Joaquín B. González: lección penosa y terrible es esta de nuestra historia, que nos presenta a los argentinos arrastrados por un vértigo sangriento hacia las querellas fratricidas, despedazando y desintegrando en largas intermitencias el cuerpo inmenso en que debía residir el alma de la patria común. Fíjense ustedes que en el discurso inaugural del presidente que resultó electo aquel 30 de octubre del 83, Raúl Alfonsín, llamaba con el texto del preámbulo de la Constitución a constituir la Unión Nacional. Esta Unión Nacional que es en definitiva la superación de esta ley del odio. Esta discordia que nos consumía y que muchas veces nos vuelve a consumir. Yo digo, vencer la ley del odio no es ignorar el conflicto, ni desconocer los puntos de vista antagónicos. Para superarla es necesario reconocer que el otro, persona, grupo o partido, podrá ser distinto y distante, pero nunca ni tan distinto ni tan lejano que lo convierta en un enemigo irreconciliable. Apelo a que ustedes vuelvan a oírme, aún a riesgo de hartarse, en esa disertación que les he puesto sobre este tema, donde aparece la cuestión del conflicto, de la discordia, de la necesidad de concordia. Y apelo también, saliéndonos de la situación argentina, y es por eso se los he puesto, y les ruego que lo escuchen con atención. Este discurso es muy breve, que pronunció en el año 96 el que fuera jefe de gobierno de la transición española, Adolfo Suárez González, sobre el valor de la concordia, la contracara de la discordia. Tiene esto una significación especial porque la sociedad española, a la muerte
del dictador Francisco Franco, inició un proceso de transición de un sistema autoritario a un sistema democrático. Y en una España que durante muchos años, los 40 años de la dictadura de Franco y los años precedentes, que fue la Guerra Civil Española, se dividió en bandos irreconciliables que produjeron una guerra civil, un baño de sangre y una dictadura, al término de la cual aparecían en bandos contrapuestos republicanos versus demócratas, liberales versus socialistas, conservadores versus marxistas, y cómo en una verdadera obra de ingeniería política aquella sociedad pudo lograr la concordia que se expresó en una nueva regla institucional, la hasta hoy vigente Constitución española, y la instauración de un sistema democrático. En aquel momento buscó la concordia y Adolfo Suárez González acuñó una frase que está escrita sobre el mármol que cubre su tumba en la Catedral de Ávila, donde está enterrado. Y la concordia fue posible. La concordia como un valor fundamental en la construcción de una convivencia civilizada. Por eso es que he puesto este discurso, que les ruego lo escuchen con atención, y ustedes verán cómo esto es, mutatis mutandi, trasladable a la situación de nuestra república. Coloco un quinto desafío, que como ustedes verán, sigue abierto y reclamando reconstruir la cultura del trabajo. Se ha ido abandonando a lo largo de estas décadas esa cultura del trabajo, que no es nada más ni nada menos que la convicción que todo se obtiene a través de un esfuerzo honrado, perseverante y eficaz. Honrado, perseverante y eficaz. El trabajo bien hecho, el orgullo del esfuerzo genuino, que no es elogio de la competencia despiadada, sino que incluye el aporte solidario, integra la cultura del trabajo. Hay una expresión que tomo de Ortega, el plano húmedo y profundo de la conciencia colectiva. En ese plano húmedo y profundo de la conciencia colectiva es donde debe arraigar. Tenemos que volver a enraizar esa cultura del trabajo. La inflación desbocada de los 80, que ha vuelto de una manera brutal en los días que estamos viviendo. La salvación a través de formas especulativas diversas. La furia consumista
en algunos momentos. El torbellino de planes sociales, subsidios, prebenda y otros atajos rompe la cultura del trabajo. Claro, es cierto, y muchos dicen y tienen razón, que cuando se habla de subsidios, no solamente se refiere a aquellos que están destinados a los trabajadores, a las personas sin trabajo o a los sectores sociales más indigentes, sino que hay una vasta red de subsidios que tocan a sectores de mediana y alta capacidad económica. Un problema complejo, de no fácil resolución. Simplemente lo enuncio, que una economía que vive de asistencialismo, subsidios irresponsables, no fomenta la cultura del trabajo, que es la única que posibilita un ciudadano activo y celoso de sus derechos. Ahora bien, ese ciudadano activo y celoso de sus derechos es también al mismo tiempo el constructor solidario de la República. Apelar a la cultura del trabajo no es apelar a la cultura del yo me preocupo de lo mío y me despreocupo de lo ajeno. No, es la preocupación a través del propio esfuerzo por el bienestar personal, pero también por el bienestar de los otros. Y voy al último desafío. Y acá ustedes todos los días lo están escuchando. No porque estén leyendo un trabajo para un parcial o un coloquio, no porque sean estudiantes de derecho, sino porque están permanentemente escuchando a través de los medios, recibiendo y produciendo a través de las redes sociales este tema de la política. La política, los políticos, hay una enorme cantidad de material que ustedes reciben, replican o producen diariamente. ¿Qué se refiere a qué? A que la política es enriquecimiento, la política es especulación, la política es lo que permite que algunos vivan de una manera muy distinta a la de los otros, e incluso estas expresiones, que no vayan a creer que son nuevas, ni que la hemos inventado aquí, esta famosa expresión de la casta política. Esta expresión que hace referencia a que unos pocos viven de una manera muy distinta y muy distante del resto. Entonces, fíjense ustedes, devolver a la política el sentido de servicio. La política como servicio al bien común. La política como un instrumento de promover y ayudar a los otros, no de promoverme y enriquecerme
y empoderarme a costa de los otros. Es necesario para esto un desafío, para superar esto, para alcanzar este desafío, reformas institucionales, es posible y necesario, pero no basta con ellas. Es necesario un cambio de actitudes personales y colectivas. Un minuto, voy a interrumpirme aquí. Bien, continúo. Ustedes han tenido oportunidad, seguramente al escuchar esta clase, y van a tener oportunidad al leer este material, y van a tener oportunidad al escuchar algunos de los videos, una serie de cuestiones que están siempre, pero mucho más presente hoy, en estos días y en este tiempo hasta la realización de la segunda vuelta por la elección presidencial, lo van a escuchar a través de los medios, lo van a recibir a través de las redes, y tienen oportunidad de reflexionar cómo estas cuestiones no son solamente cuestiones teóricas de una materia que ustedes han elegido y tienen que estudiar, aprobar y quedarse con los créditos que esta materia les da, sino que tocan temas que nos tocan a cada uno de nosotros como ciudadanos de nuestro país, de nuestra república, de nuestra democracia. Quiero que no olviden esto, que lo tengan presente. No son solamente estudiantes de derecho, son fundamentalmente ciudadanos. Y a ustedes va destinada esta reflexión, muchas de las cuales son discutidas y discutibles. Estoy planteando en este trabajo, en estos trabajos que he puesto a disposición de ustedes, ideas para ser conversadas, analizadas, discutidas. Escucho si hay alguna pregunta, sugerencia o comentario que ustedes quieran hacer. Profe, ahí pasé por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, el discurso de Suárez en un PDF. Muy bien, muchas gracias, Juan Jerónimo. ¿Hay alguna pregunta, sugerencia, duda, comentario? Por mi parte, profe, ninguna. Muy claro todo y siempre, como siempre nos deja pensando Bueno, en muchos aspectos. me alegro
los deje pensando. ¿Mm? Mi obligación es formular preguntas, no darle respuestas armadas. Muchísimas gracias a todos los que puedan. Los espero mañana, jueves, 16 horas. Es por este mismo link, en el que vamos a tener el diálogo con el doctor Enrique San Miguel de España. Muchísimas gracias. Vamos a concluir aquí nuestra clase. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, profe. Hasta luego. El viernes.